un gusto. Mi nombre es Sebastián Leiva, soy vocal de la gestión del noroeste de nuestra asociación. Y bueno, antes que nada quiero agradecer al equipo de la Mediateca, al doctor Ignacio Sauer, a Muriel en la dirección web y a toda la asociación por la gestión y predisposición para generar este espacio para esta actividad que les voy a presentar hoy, que es tan útil y necesaria. Como todos sabemos, este contexto y esta situación inédita de alerta epidemiológica mundial, han surgido varias medidas que son necesarias y obligadas de bioseguridad para el asistencialismo médico y en particular para nuestra especialidad y fundamentalmente las prácticas. Por lo cual, nuestra asociación y sus secciones han realizado excelentes guías de bioseguridad, pero en el día a día surgen varias dudas de cómo implementar estas medidas en la vida real del neumonólogo y su día a día, por lo cual, fundamentalmente en el consultorio y en la práctica, que es la espirometría, surgen varias dudas. Por lo cual, evacuar esas dudas, escuchando y compartiendo la experiencia de dos de nuestros queridos colegas y miembros de nuestra asociación, que nos van a compartir su experiencia, creo que es la mejor de las formas. Así que bueno, es un gusto presentar al doctor Ramón Rojas y a la doctora Ana Stock, ambos directores de médicos del Instituto de Investigación en Patología Respiratoria de la provincia de Tucumán, a quienes claramente le debemos el agradecimiento total de esta actividad. Antes que nada quiero presentarme, soy el doctor Ramón Ángel Rojas y junto con la doctora Ana María Stock, como directores médicos del Centro de Investigaciones en Patología Respiratoria de San Miguel de Tucumán, decidimos armar esta presentación a la cual denominamos Consultorios Neumonológicos en tiempo de COVID-19. Presentación esta que de alguna manera cuenta la transformación y adaptación que permitió nuestro centro en el curso de esta pandemia. La imagen que ustedes están observando en este momento expresa claramente un pensamiento, un concepto de tipo protectivo, si se quiere, que es el que nosotros queremos transmitir y compartir con ustedes, y que va en consonancia con el contenido de esta charla y con los motivos que nos llevaron a generar cambios necesarios e indispensables en nuestra institución. Y paso a contarles la historia resumida de la transformación de nuestro centro. Con la aparición del primer caso de COVID-19 en la Argentina, el 3 de marzo del corriente año, desde el IPR consideramos necesario desarrollar y poner en práctica un protocolo de atención específico en el marco de la investigación clínica y la atención de consultorio. Este protocolo debía al menos cumplir con 3 objetivos principales: proteger a nuestros pacientes, proteger a nuestro personal y proteger a nuestra familia. Por supuesto que esta iniciativa nos enfrentaba a diferentes momentos de desafíos y consenso. Era el momento de actualizarnos con datos reales y reflexionar respecto de la pandemia. Era el momento de ser proactivo. Era el momento de generar cambios factibles y practicables, no imposibles. Era el momento de adaptarnos a una realidad cambiante provocada por el propio dinamismo de la pandemia. Era el momento de reestructurarnos, modificando ambiente y modificando nuestra forma de trabajar. Con todo esto en nuestra cabeza nos planteamos con Ana si lo que pretendíamos no era una manera exagerada de reaccionar, pero rápidamente nos convencimos que si los cambios y las medidas que tomamos para enfrentar esta pandemia funcionan y son efectivos, de seguro podrían verse en un futuro como excesivas. Pero la alternativa de no hacer nada, de no generar un cambio, pensamos que sería mucho peor. Aquí les muestro cómo planteamos lo que con Ana coincidimos en llamar reestructuración operativa obligatoria, que en realidad no es otra cosa que pautas generalizadas de manejo en la recepción de los pacientes, sobre todo en lo que respecta a solicitud de turno, ya sea vía WhatsApp o vía telefónica, selectivos y sí o sí anticipados. Se le daba a los pacientes una información específica relacionada al cumplimiento de la puntualidad, concurrencia con barbijo y una breve historia clínica para recabar datos como la edad, el motivo de consulta, si tenía fiebre, antecedentes de viaje al extranjero o contacto con un viajero, si era por certificado, receta o control de patología crónica conocida, para así evaluar la posibilidad de resolver la consulta de modo virtual o de derivar al paciente a un centro COVID-19, o bien confirmarle un turno presencial en nuestro instituto.
La recepción se enmarca en la modalidad de instituto a puerta cerrada, con control de cámara de video para garantizar el ingreso individual, intermitente, con barbijo, manteniendo el distanciamiento físico y permitir la medición de la temperatura pre-ingreso a la sala de espera, como ustedes pueden ver en todas estas imágenes. Debíamos generar un cambio estructural en la sala de espera para evitar una aglomeración de medida, como podemos ver en la imagen idealizada de la izquierda, y asegurar un distanciamiento físico óptimo, como lo muestra idealmente la imagen de la derecha. Así rediseñamos nuestra sala de espera, como pueden ver en las imágenes, para garantizar el distanciamiento físico, manteniendo una buena relación espacio-tiempo de consulta, espacio-tiempo de espera, evitando de esta manera todo tipo de superposición o aglomeración. Aquí les muestro cómo rediseñamos los consultorios. La imagen de la derecha muestra el corte de un plano ideal y la imagen de la izquierda muestra cómo logramos una disposición de seguridad para mantener una distancia prudencial médico-paciente durante el interrogatorio, más un tabique de vidrio aislante montado sobre el escritorio, siempre con el alcohol en gel a disposición del paciente y el envase con el desinfectante DMQ, envase amonio cuaternario de quinta generación y biguanidina polimérica para la desinfección del consultorio post-atención de cada paciente. En esta imagen pueden ver el equipo o instrumental que consideramos necesario para la atención de los pacientes con patología respiratoria y factible de ser desinfectados luego de cada consulta. Con respecto al equipo de protección individual disponible para el personal del IPR, decidimos adquirir los mismos oportunamente y así contamos desde un inicio con todos los elementos necesarios para proteger debidamente a cada miembro de nuestro personal. Estos elementos necesarios se detallan en estas imágenes. Aquí pueden verme vestido con el equipo de protección personal, previo al inicio de mi turno de consultorio. El tiempo para cambiarnos oscilaba entre 10 a 20 minutos, y les aclaro que este tiempo es variable y personalizado, y para todos fue mejorando, es decir, se fue acotando con los días. Es oportuno remarcar en esta instancia las tres premisas fundamentales. Si proteges al personal de salud, proteges a los pacientes y proteges a tu familia. En esta secuencia de imágenes muestro mi propia transformación respecto del uso del equipo de protección personal, influenciado y convencido claramente por Ana, luego de una breve y amigable charla de convencimiento, que literalmente me cerró la boca. El convencimiento queda graficado en la imagen central superior y las imágenes inferiores grafican claramente los pasos de mi transformación. Las imágenes de la izquierda muestran a la doctora Stock con todo su equipo de protección examinando un paciente. Vale la aclaración que la foto y el uso de la misma para esta presentación contó con la total autorización previa del paciente. La imagen de la derecha muestra a la doctora Stock limpiando y desinfectando parte del equipo utilizado para el examen físico del paciente. Inmediatamente después de finalizar la atención de un paciente, personal del IPR realiza la limpieza y desinfección del consultorio con DMQ, como muestra la imagen de la izquierda, mientras los médicos tenemos un espacio diferente, aislado y bien ventilado para recibir nuestra propia desinfección personal, como lo muestra la imagen de la derecha. Finalizada la desinfección, recién entonces tenemos autorizado el ingreso de un nuevo paciente a nuestro respectivo consultorio. Ahora te doy la palabra a la doctora Ana María Stock para que les hable respecto de los cambios operativos que diseñamos y desarrollamos en nuestro centro para las pruebas de función respiratoria y el uso de la telemedicina en el marco de esta pandemia.
Debido a que nuestro centro es un centro de ensayos clínicos, tuvimos la necesidad de adecuar ciertos elementos para poder realizar las espirometrías. Ante eso, diseñamos una cabina espirométrica, la que le llamamos Box IPR, que es una cabina aislante móvil hecha con elementos de aluminio y de vidrio y con ruedas que nos permitan desplazarla de un espirómetro a otro. Y a su vez también, para disminuir la aerosolización durante la expiración, diseñamos una máscara modificada a través de la cual le pusimos una lámina de acetato que llega aproximadamente hasta el ombligo del paciente y le diseñamos y adaptamos un orificio para que pueda ser introducido el filtro antimicrobiano. En cuanto a la limpieza del armado de neumotacógrafos con el filtro, nuestros espirómetros tienen un neumotacógrafo que puede ser desplazado del espirómetro y esto nos permite que cada filtro sea usado con cada paciente, de tal manera que después de realizar la espirometría se saca cada filtro y se lo reesteriliza. Y esto nos permite a través de un adaptador de goma conectar el filtro antimicrobiano. Acá pueden ver en la figura de la izquierda superior cómo esta cabina, tanto la cabina como la máscara aislante, permiten evitar o hacer una doble barrera para evitar la aerosolización de la expiración y de paso nos permite proteger a nuestro personal. Ustedes ven cómo el operador está separado de la persona que está haciendo la espirometría del paciente y con todos los elementos, el equipamiento de bioseguridad. Acá en la foto que se encuentra en la parte inferior de la izquierda, pueden ver cómo dentro de la cabina tiene un pequeño orificio que es justo para que pueda ingresar el neumotacógrafo y los cables que corresponden al espirómetro. De esta manera, acá ven una de nuestras técnicas que está soplando, pero el filtro como está introducido por dentro de la máscara, de tal manera que ejerza otra pantalla de protección. Les quiero comentar que antes que ingrese el paciente al laboratorio pulmonar, a todos los pacientes se le hace control de temperatura previo, se le hacen las preguntas de bioseguridad. Posteriormente el paciente, por supuesto, ingresa con barbijo, con todas las recomendaciones que ya les comentó Ramón. Una vez que ingresa el paciente se hace la colocación cuidadosa de las máscaras, la colocación dentro de la cabina y una vez que ya terminó la maniobra espirométrica se retira el neumotacógrafo al cual se esteriliza, se desecha el filtro antimicrobiano con cada paciente y se procede a la esterilización por la persona que hace las esterilizaciones de tanto la cabina, todo el espirómetro, las mangueras, todas las máscaras y todo el laboratorio pulmonar con cada paciente. Tenemos que recordar que en estos momentos las indicaciones solamente van a ser de hacer estudios funcionales en situaciones especiales, por ejemplo, un prequirúrgico de urgencia, en algunas situaciones específicas en que tengamos que sí o sí tener indicación para darle a un paciente medicación o para hacer cambios de tratamientos, en algunas situaciones excepcionales y siempre bajo protocolo de bioseguridad. Entonces tenemos que adaptar esto bajo el comportamiento de la pandemia. No va a ser lo mismo a nivel regional que provincial, municipal o institucional, siempre dependiendo de la circulación o transmisión viral comunitaria. En cuanto a la telemedicina, también nos tuvimos que adaptar. Nosotros ya contábamos con algunos soft de historias clínicas electrónicas, pero nos tuvimos que adaptar a lo que es la videoconsulta. Para eso tenemos un soft con lo cual hacemos consultas médicas online que nos permiten no solamente tener un face-to-face, o sea, poder verlo al paciente, que es muy importante, sino también que en el envío de recetas, certificados o indicaciones que le enviamos al paciente, ya sea por WhatsApp, ya sea por mail, que nos permita tener un código de barras en cada receta para que esto le permita al farmacéutico escanear ese código, un código QR o un código de barra, que le permita escanear al farmacéutico o a la obra social o a la prepaga
y corroborar que la receta sale de la historia clínica de la institución. Asimismo, yo creo que en un futuro vamos a tener que adaptarnos a estos nuevos dispositivos. Por ejemplo, el que tienen a la izquierda es un estetoscopio inalámbrico. Este estetoscopio puede ser conectado por Bluetooth, ya sea un auricular por Bluetooth, no necesita cables, o bien a un audífono o bien a un parlante para escuchar los sonidos tanto cardíacos como pulmonares. Y no solamente eso, sino que tiene una transmisión a través de un software, una aplicación telefónica, por el cual no solamente se puede transmitir, sino que también se puede grabar. Esto en un futuro tal vez el mismo paciente se pueda colocar el estetoscopio. Yo creo, digo futuro, tal vez el futuro ya está aquí, y el paciente se pueda colocar el estetoscopio y transmitir los sonidos. Y el que ustedes tienen arriba a la derecha no es solamente un estetoscopio, sino que también es un electrocardiógrafo inalámbrico, que ustedes le conectan, lo colocan al paciente y puede hacer transmisión de electrocardiograma. Con esto que estamos mostrando las figuras de abajo, esto ya estamos usando en muchos ensayos clínicos. El que está hacia la izquierda, en la parte inferior, son picoflujos que transmiten no solamente PEF, sino también FB1, y que eso es transmitido por el mismo paciente a un software que tiene en el teléfono, y desde allí el paciente puede llenar un diario electrónico, por ejemplo, cómo se siente de los síntomas, y eso nos envía vía online a nuestras computadoras o nuestros teléfonos y nos marcan los síntomas de alarma si el paciente, por ejemplo, tiene una crisis o está descompensado. El que está en el medio, en la parte inferior, ese usamos mucho en los ensayos clínicos porque en el mismo dispositivo el paciente puede hacer un PEF, puede hacer un FB1 y al mismo tiempo hace un diario electrónico para el llenado de los síntomas. Y por supuesto, como muchos conocen, los smartwatch que ya nos permiten no solamente hacer testeo de frecuencias cardíacas, sino que actualmente hay algunos que ya pueden hacer tiras de electrocardiograma, latidos por minuto, y también próximamente vamos a poder tener hasta saturómetros a través de los smartwatch. Esto tuvimos que implementar en nuestro centro debido a que para nosotros es muy importante, para los neumonólogos, muy importante que los pacientes puedan usar en forma adecuada los dispositivos que les entregamos inhalados. Sabemos que la gran mayoría de las fallas en los tratamientos de nuestros pacientes está por el mal uso de los dispositivos. Entonces tenemos que chequear y todos los días, en cada consulta, cómo están realizando los dispositivos. Ante la imposibilidad por el uso de barbijo o por las mamparas de protección de poder chequear e evitar las aerosolizaciones dentro del consultorio, pusimos y dispusimos de videos en donde nosotros hicimos videos explicativos con el uso de cada dispositivo, en donde los pacientes no solamente pueden ver los videos que están usando de los dispositivos, sino como ustedes ven acá, la hija de la paciente con su mamá, se le ocurrió filmar el video. Entonces ahora le pedimos a los pacientes que con su teléfono lo filmen y después los repasen en sus casas si tienen algunas dudas o antes de empezar a usar por primera vez los dispositivos. Nos llevamos la sorpresa de que muchos pacientes y de muchos años, al ver los videos, es como que prestan más atención los pacientes al video y se dan cuenta de muchos errores que cometían que no se daban cuenta antes, a pesar de que nosotros le enseñamos permanentemente cómo usar los dispositivos. Bueno, ¿qué más decir? Ana y la tecnología. Para los que aún no la conocen todavía muy bien, les puedo asegurar que cuando algo novedoso despierta su curiosidad, cuando un avance tecnológico le garantiza ahorro de esfuerzo en el marco de nuestra actividad cotidiana como médicos neumonólogos, hace lo imposible por conseguirlo. Y así trató de influenciarme en la adquisición de un robot operador multifunción como el que ustedes ven aquí en esta imagen. Y fue cuando yo le dije, basta, Ana, hasta aquí llego yo. Muchas gracias. Bueno,
Soy Ignacio Saber, voy a ser el moderador y el que va a emitir las preguntas. Muchas gracias tanto a Ana como a Ramón por esta presentación, que inicialmente la idea original la había planteado Seba Leiva para hacerlo en la región y me pareció muy oportuno, ya que el tema es interesante y además de ser interesante, es algo que nos está golpeando, creo que a la gran mayoría de nuestros colegas en la situación actual. Dentro de las conclusiones que podemos sacar es que tenemos que hacer cambios en nuestra forma de atender de forma diaria, y vamos a pasar a hacer las preguntas que ya van empezando a llegar de a poco, pero van empezando a llegar. Lo que quiero recordarles es que tienen un botoncito de preguntas ahí abajo en sus aplicaciones, en las apps del celular, o si no en el programa de la compu, y que pueden hacer sus preguntas para hacérselo a los expositores. Una de las primeras preguntas que quiero hacer es sobre si esto, yo sé que ustedes, tanto Ana y Ramón, hacen estudios de ensayos clínicos. Todos estos cambios que ustedes hicieron, ¿fueron todos determinados por la industria farmacéutica de los ensayos clínicos, o también fueron agregando otros cambios distintos que estaban ajustados a las medidas o a las directrices del Ministerio de Salud, que a veces no se acompañan o no son tan directas unas entre otras? Ramón, ¿querés contestar primero? Primero las mujeres, Ana. Bueno, en realidad, Nacho, yo te quiero contar un secreto. Estos cambios nosotros los generamos ya a fines de febrero, cuando veíamos que se venía el avance de la pandemia ya a la Argentina. Todavía no teníamos el primer caso en la Argentina, pero nosotros ya nos imaginábamos que ya había casos en Brasil, nos imaginábamos que iba a llegar esto. Entonces empezamos a comprar todos los equipos de bioseguridad pensando que si llegábamos a tener casos en la Argentina, se nos iba a exigir por los ensayos clínicos tener ciertas medidas de bioseguridad. En realidad fue porque, como dice Ramón, yo me apresuro por ahí un poco, pero bueno, por una vez tuve razón. Creo que fue un poco por eso, ¿no? Las exigencias. Las exigencias por los ensayos clínicos en realidad vino después, y vinieron después todas las recomendaciones una vez que nosotros ya habíamos establecido todos estos sistemas. Al comienzo costó, estábamos como todos con mucha angustia, mucha incertidumbre. En realidad todos estos cambios lo hicimos para proteger al personal del centro. Nos preocupaba mucho que todos estén bien protegidos, que nadie se contagie. Y de esa manera empezamos a generar todos estos cambios. Todos estos cambios, todo lo que ustedes ven de estos cambios, nos llevó creo que 2-3 semanas. Cuando se decretó el primer caso en la Argentina, nosotros ya teníamos gran parte de los cambios instituidos en el centro. Es más, para la mayoría de los sponsors de ensayos clínicos mandamos nosotros los cambios para que otros centros también puedan adecuar los mismos cambios para realizar los ensayos. De esa manera nos permitieron continuar ongoing con los pacientes que teníamos, que no los podíamos dejar afuera sin tratamiento. Yo creo que eso fue el motivo de los cambios. Pero yo creo que hable Ramón, porque yo creo que estos son cambios máximos de un centro de investigación. También yo creo que habría que tener algunos cambios mínimos para la consulta del día a día del neumonólogo clínico. Sí, Nacho, mira, yo coincido plenamente con Ana. Los cambios requeridos por la CRO o por los laboratorios para los estudios de investigación llegaron después. Es decir, nos preguntaron después si teníamos condiciones como para que los pacientes que estaban ongoing en algún estudio siguieran, no con los procedimientos, porque los procedimientos se cortaron, y es ahí a donde Ana, junto con las chicas, las técnicas, idealizaron todo lo del funcional respiratorio, de cómo, llegado el caso que nosotros tuviéramos que iniciar un nuevo estudio, que era medio difícil, pero sí continuar con los procedimientos, fundamentalmente del funcional respiratorio, de los pacientes que ya estaban en los estudios participando, se lo pudiera hacer con la mayor bioseguridad posible.
Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con ciertas normas de bioseguridad con los pacientes de los estudios de investigación, sobre todo aquellos pacientes que reciben anticuerpos monoclonales, infusiones endovenosas de los anticuerpos monoclonales, que tenemos que tener un cuidado bastante especial. Pero dentro de lo que dijo Ana está la parte también de consultorio. Y yo, en mi presentación y como un acuerdo con Ana, aclaramos que la única condición para mantener abierto nuestro centro era que le demos seguridad al personal, a nuestros pacientes y que llevemos esa seguridad también a nuestros familiares. Yo creo que van a seguir más preguntas, por eso no sigo hablando y hacer todo un monólogo de esto. Nacho o Seba, si tienen alguna otra pregunta. Hola, perfecto. Bueno, yo creo que varias preguntas están fundamentalmente dirigidas al tema de los costos, ¿no? Porque si bien, digamos, esto de ser un centro de investigación y seguramente esto los llevó y los impulsó al desafío de reestructurar todo, todos nos preguntan cuál sería el consejo que ustedes les podrían dar para la implementación de todas estas medidas respecto a los costos, ¿no? ¿Costo al paciente o costo traducido a la obra social? ¿Qué consejos nos podrían dar ustedes para el neumonólogo del consultorio, ¿no? Un neumonólogo común con su espirómetro. Yo te comento, Seba, en cuanto a la espirometría, que ha sido la gran pregunta y la gran discusión acá entre los neumonólogos del NOA, porque imagínate que a lo que estábamos acostumbrados se nos aumentó muchísimo los costos de los procedimientos. Yo considero que para volver a hacer espirometrías, desgraciadamente sí o sí vamos a tener que usar filtros antimicrobianos. Y yo creo que los filtros van a quedar por mucho tiempo, si no es de por vida. O sea que eso es un costo adicional que sale entre 7, 12 dólares según el tipo de filtro, así que ustedes saquen la cuenta, por cada paciente, porque son filtros que se tienen que descartar. Lo que sí no considero que es de máxima, yo creo que lo tienen que tener un centro de investigación donde tenemos que tener la máxima protección de los pacientes, que es el box. Ese box lo diseñamos casualmente para disminuir la aerosolización. Pero algo que no es tan costoso y que se puede esterilizar y reusar, que es la máscara facial. Esa máscara facial que adaptamos, yo creo que es importante que todo aquel que haga espirometrías pueda adaptar una máscara facial, como les mostramos nosotros, que no es muy complicado, es sencillo, y eso va a disminuir mucho la aerosolización durante la expiración. O sea que algún sistema de protección tenemos que usar para disminuir los costos, o sea, la aerosolización. Yo considero que es indispensable el filtro y es indispensable una máscara facial para disminuir eso. Y por otro lado, el uso del equipo de protección por parte de los técnicos. Tenemos que proteger a los técnicos o a nosotros mismos si somos nosotros los que hacemos. Y eso sí es costoso porque el equipo de protección que usamos, podemos usar todo el equipo, usamos el mameluco y encima del mameluco nuestras técnicas usan un camisolín, encima los barbijos, encima las máscaras faciales, las protecciones con las botas, doble guante, todo ese insumo que es descartable, como ser barbijo, las cofias, los camisolines, los guantes, las botas, eso implica un costo extra aparte del filtro antimicrobial. Ramón, si vos querés comentar sobre el consultorio. No, a ver, los equipos que nosotros utilizamos en el consultorio es el mismo equipo de protección, estoy hablando, es el mismo equipo que utilizan nuestras técnicas y todo el personal, las coordinadoras de estudio, el laboratorio, las subinvestigadoras dentro del ámbito de la investigación clínica. Y tiene un costo más o menos fijo que corresponde todo, ¿no es cierto?, al ambo quirúrgico, al mameluco especial y todo esto, pero después está todo los insumos descartables, que son los guantes, la cofia, el barbijo, bueno, los lentes quedan. Pero nosotros habíamos calculado, bueno, Ana me pasó el dato porque la que maneja la chequera, como verán, es ella, de que más o menos el equipo inicial de protección rondaba entre los 10 y 12 mil pesos.
inicial, sin contar lo descartable. Yo creo que la pregunta viene, ¿hasta qué punto vale la pena esto si nosotros no tenemos, estoy hablando del consultorio neumonológico, si nosotros no tenemos por parte de las obras sociales o parte de los pacientes que paguen una retribución para esto? Y yo creo que nosotros lo tenemos que aplicar, mostrándole todo cómo estamos trabajando ahora a las obras sociales, y en eso estamos actualmente, porque el precio de la consulta evidentemente no puede seguir siendo lo mismo. Cómo nos manejamos operativamente con la espirometría, el paciente paga el filtro, el paciente paga el costo del filtro, y les puedo asegurar que no hacen ningún problema porque saben que es para su seguridad. Por supuesto que si antes hacíamos una N determinada de espirometría, ahora calculen el 10% de eso. Lo mismo si las consultas antes eran de un número por arriba de las 60 o 70 consultas por día entre todos los que atendemos nuestra institución, ahora ha bajado a no más de 15, 20 en toda la tarde. Es decir, que se ha reducido todo como medida de protección. Acá, bueno, buenísimo. A ver, acá hay muchas preguntas sobre si cómo se puede llegar a desinfectar algunos elementos de protección personal. Por ejemplo, el barbijo 3N95, hacen una pregunta si se puede desinfectar o cómo se puede limpiar. Yo creo que esa pregunta, bueno, díganla ustedes, pero también cómo se puede desinfectar los mamelucos reutilizables o las cofias reutilizables o lavables. ¿Esto tienen algún dato, alguna experiencia al respecto? Yo considero que, imagínense que estamos trabajando en consultorios donde le hacemos todo un test al paciente antes de que ingrese. Son pacientes no febriles, se le hacen preguntas de bioseguridad. Suponemos que son pacientes que no están con COVID positivo, pero uno nunca sabe qué le va a caer al consultorio. De todas maneras, no es, nosotros, como les digo, estamos vestidos de máxima, pero porque es un centro de ensayos clínicos. Supongamos que no sea un centro de ensayos clínicos. El paciente, con todas esas medidas, yo creo que la protección, la mampara de protección en el escritorio tiene que estar. Tenemos que tener los desinfectantes adecuados, porque suponemos esa mampara de protección nos permite de que nos disminuya la aerosolización, nos disminuya la carga viral. Todo paciente tiene que estar con barbijo permanentemente, desde que ingresa hasta que sale de la institución. Nosotros estamos con barbijos, el barbijo quirúrgico, y encima nos ponemos la máscara facial, nos ponemos antiparras, y si tenemos anteojos, y la máscara facial. Es decir, hay cosas que son descartables con cada paciente y cosas que no. Empecemos con eso. Yo creo que no tenemos tanta carga viral como un médico que está atendiendo en un consultorio COVID o en un consultorio o en terapia intensiva. No es la carga viral esa, pero sí tenemos que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, la cofia es descartable. La cofia que nos ponemos debajo del mameluco. Tenemos descartable, los barbijos son descartables. Los guantes que nos usamos doble guante son descartables. Usamos protección en los calzados que son descartables. Yo en mi caso uso botas de goma que las puedo esterilizar después de cada paciente, y lo que hacemos para no descartar todo con cada paciente, los camisolines que nos ponemos encima del mameluco, usamos unos camisolines de plástico que los podemos esterilizar bien. Ese producto que comentó Ramón, que se llama EDMQ, es un producto que se usa también en esterilización de instrumental de quirófano y de paredes y pisos y todo lo que pertenece al quirófano. Con ese desinfectante desinfectamos el consultorio después de cada paciente, todo, desde sillas, camillas, la mampara, los escritorios, hacemos una desinfección completa, por eso lleva mucho más tiempo atender cada paciente, y nos desinfectamos nosotros, desinfectamos los mamelucos, desinfectamos eso nos abarata el costo, porque si no, comprar camisolín con cada paciente es muy, muy costoso. Yo creo que por lo menos de mínima tendríamos que tener camisolines, tendríamos que tener el desinfectante, y con el cual también desinfectamos estetoscopios, desinfectamos los saturómetros. Tenemos que hacer una desinfección con cada paciente y tener todas esas medidas de precaución, o sea, que el paciente ingrese, permanezca con el barbijo,
y tener las mamparas de protección. No sé qué opinas vos, Ramón. Sí, totalmente de acuerdo y recuerden que nosotros vamos con nuestra ropa particular y tenemos un lugar determinado a donde tenemos nuestro equipo, que es el ambo inicial, el que primero nos ponemos, nos cambiamos en un lugar selectivo, tenemos una caja especial donde tenemos nuestra ropa de trabajo y donde dejamos depositada nuestra ropa que después calzamos para volver a nuestra casa, es decir, para no llevar ningún tipo de cosa. Y eso ya lo hemos tomado como norma y lo que nos resultó un poco engorroso al inicio ahora forma parte de un hábito más que tenemos dentro de nuestra actividad cotidiana dentro de los consultorios. Y eso es importante lo que dice Ramón, llegar y cambiarse absolutamente toda la ropa hasta el calzado, eso hacemos en el instituto y para volver a nuestras casas a la inversa, volvemos a cambiarnos absolutamente todo y nos desinfectamos entero antes de salir del instituto. Esas son medidas que creo que son necesarias para todos. Yo creo que desde con mi padre en el centro que estamos trabajando nosotros, también estamos haciendo lo mismo. Nosotros no estamos haciendo tanto de máxima, estamos haciendo claramente algo más en el medio, pero igualmente estamos con triple capa de protección de vestimenta, con barrera facial o eventualmente nosotros conseguimos unas semimáscaras con filtros N95 que son lavables y se enganchan los filtros a las máscaras que son como de protección, y lo bueno es que se lava y se cambia el filtro, pero ven, igualmente de todas formas cada uno va ante esta pandemia que uno no sabe cómo disparar, y creo que el gran problema de todo esto son los asintomáticos. Tenemos que mínimamente ante la realidad que tiene cada uno tratar de actuar de la máxima forma que uno puede. Habiendo dicho esto, quiero dar la introducción a Susana Luning, que es nuestra presidenta, la presidenta de la AMR, y te doy la palabra, Susi. Hola Nacho, buenas noches, ¿cómo están? Hola mis amigos, ¿qué dicen? Hola Su. Bien, Su. Bueno, primero, un beso grande a todos, un beso grande a ustedes y a la audiencia, que esperamos que estén todos bien, ellos y su familia en estos momentos difíciles. Bueno, primero felicitarlos y decirles que claramente esto es una situación de excepción, ¿no? Lo que dijo Ana y varias veces creo que es importante para decir que esto es muy difícil de implementar para todo el mundo, ¿no? De hecho, yo cuando termine el webinar me voy a ir a ver Star Wars. No, pero aparte de eso, no, mil felicitaciones de verdad. Pero dos cositas quería preguntar que me pueden contestar una cada uno. Primero, en esto que insististe tanto, Anita, de que, bueno, estamos hablando de un centro de ensayos clínicos. ¿De cuántos pacientes estamos hablando? O sea, digamos, en esto que ustedes hablan de costos por cada equipo, esa es una pregunta. Y la segunda es una cosa un poco más emocional, si quieren. ¿Cómo vive el paciente esto, no? O sea, esto de vernos a nosotros, vieron que uno siente como que de alguna manera el paciente, además de estar viviendo una situación extraordinaria, nos tiene que ver a nosotros con una vestimenta extraordinaria. ¿Cómo creen que lo viven? Bueno, y les mando un beso a los dos porque cuando me contesten ya no estaré con audio. Mira, yo te contesto la segunda, porque he tenido mucha experiencia con los pacientes en consultorio, que están viniendo ahora, en realidad están llegando de nuevo los pacientes con crisis asmática, con EPOC. Vos sabés que el gran comentario de los pacientes es cuando ingresan, ven toda esa seguridad, lo que me dicen es, doctora, los felicito porque realmente me siento seguro, yo tenía dudas de venir acá, al consultorio, y me siento seguro viendo toda la seguridad que ustedes han puesto para la atención. Porque he ido a otro médico, fulanito de tal, y no estaba apenas con un barbijito y me atendía así nomás sin guantes, sin barbijo, y yo me sentía
insegura. Eso es el comentario de muchos pacientes. Bien. Muchos pacientes. A ver, ¿qué te puedo decir yo, Susana? Hace poco... ¿Te tocó el cuántos? No, el cuánto, yo dije más o menos el precio oscilaba más o menos entre 10.000 y 12.000 pesos, todo el equipo, pero hay un equipo como reconfirmó Ana, que es más o menos fijo. Por ejemplo, yo te digo, el ambo que cada uno tiene, que puede ser cualquiera, ya lo tiene desde antes, se lo pone como después de la piel. ¿Entendés? Después tenés un mameluco especial, que ese tiene una duración, y la duración que nosotros tenemos, porque no lo reesterilizamos, depende también del uso, porque se puede rasgar, etcétera, etcétera. Lo que es clave, y que le dijo Ana, y que lo van a ver en la foto, es lo que yo llamo poncho impermeable, que es de un plástico que te cubre absolutamente todo y tiene una capucha. Y eso tranquilamente, con nosotros los desinfectamos con el MDQ, es decir, con un spray especial, una técnica o la secretaria nos hace la limpieza entre paciente y paciente, con lo cual preservamos el resto del equipo. Y después lo que se cambia son los guantes, lo que se cambia son el cubre calzado, lo que se cambia es la copia, los lentes los tenemos fijos y el protector lo tenemos fijo. Así que ese sería un gasto inicial, y yo pienso que lo otro sería fácil de implementar. Y con respecto a lo que dice Ana de los pacientes, yo hace poco di una charla que era la post-pandemia y volver al futuro, y la verdad que yo en ese momento dije, hay una, no post-pandemia, sino hay una pandemia paralela, que es la de todos estos pacientes que durante más de 15, 20 días estuvieron guardados en su casa con patologías y con temor de ir a un consultorio. Nosotros ahora le quitamos el temor, mostrándole cómo trabaja, cómo estamos trabajando con estas medidas de protección. Se corre la voz entre ellos y están viniendo los que antes no venían. De cualquier manera, en el interrogatorio inicial que le hace la secretaria por parte nuestra, de que si están febriles o no están febriles, si han estado en un viaje, han estado en contacto con alguna sospecha de COVID, y de acuerdo al nivel de circulación que tenemos nosotros en Tucumán, le decimos que se queden en la casa, pero ya a los pacientes conocidos, por medio de WhatsApp, ¿no es cierto?, o una mini videoconferencia, le podemos transmitir todo lo que Ana le dijo dentro de los cánones de la telemedicina, un certificado, una receta, etcétera, etcétera. Yo no creo que sea muy difícil, y una vez que empieza a andar, todo se facilita. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, a ver, otra pregunta que surge es la transferencia del costo de los EPP. ¿A quién se lo atribuyen esto? ¿Se lo atribuye a la obra social? ¿Hay negociaciones en su área local con las obras sociales o las prepagas para que le curan el EPP? ¿O lo paga el paciente? Yo le voy a decir nuestra experiencia en Neuquén. En Neuquén hay algunas obras sociales que son las mínimas, que están pagando el EPP a un costo de 800 pesos. Eso es lo que dijeron las obras sociales, como algunas relacionadas al petróleo. Otras no las quieren cobrar, pero se las cubre al paciente, como las prepagas, pongo ejemplo, OSDE, Galeno, que nosotros no cobramos ese monto, sino que los cálculos nos dieron mucho más abajo. Y la idea es también cuidar el bolsillo, porque creo que en una situación como esta no nos tenemos que ver tanto reflejados nuestros pacientes, porque también le cuesta, ¿no? ¿Ustedes cómo lo están haciendo ahí en Tucumán? Mira, hasta ahora lo que se está haciendo acá es a través del Colegio Médico de Tucumán, se está intentando transmitir los costos de EPP a través de las obras sociales o las prepagas, porque estamos muy aglutinados a través del Colegio Médico. En eso estamos en los trámites de esto, está costando bastante para que se entienda, pero yo creo que vamos a llegar a una solución. Lo que nosotros hacemos en nuestro centro actualmente es solamente cobrar los filtros antimicrobianos, les cobramos al paciente y se le hace una factura para que el paciente presente para reintegro en su obra social. Entonces, hasta que no se llegue a un acuerdo, desgraciadamente, se va a tener que hacer a través de reintegros con las obras sociales o prepagas
y por desgracia se va a tener que transmitir al paciente hasta que no haya acuerdo. Pero yo creo que va a costar hacerles entender a las obras sociales y prepagas, pero es algo que hay que hacerlo como una actividad gremial o una actividad a través del colegio médico. Esto es una discusión tipo gremial, porque estamos con un gran problema con este tema, ¿no? Sí, esto tiene una historia. Al inicio de la pandemia, de que inició la cuarentena, el 20 de marzo para adelante, yo pasé buena parte sin ir al IPR por indicación de Ana, pero cuando ya me reintegré, aún las obras sociales no habían puesto sobre la mesa ningún tipo de cambio con respecto a que si te exigían algún tipo de medida de bioprotección para los pacientes o si cambiaba el costo de la consulta, se mantenieron igual. Yo creo que ahorraron muchísimo dinero porque la mayor parte de los pacientes no fueron a los consultorios, no se hicieron estudios, etcétera, etcétera. Entonces, no había manera de hacerle un pedido determinado a las obras sociales. Todo es parte de la historia, nosotros le cobramos como si fuera particular, pero particular, le digo, es un monto que no es importante. Por ejemplo, la gente de Buenos Aires que puede estar escuchando multiplica por 3 una consulta particular de lo que nosotros les cobrábamos aquí. Consideramos que para el paciente también era duro y se le hacía una factura para el reintegro de las obras sociales. Aquí llevo eso que la mayoría de las obras sociales ahora nos están contactando para que arreglemos un monto dentro de la cual se incluye este equipo de bioseguridad. Bien, Ramón y Ana, ¿cuánto tiempo ustedes pudieron, o sea, estiman que, cuánto tiempo tienen ustedes para, con estas medidas que están utilizando, tardan en atender a un paciente? ¿Cuánto es el tiempo aproximado entre consulta y consulta? Creo yo que viene la pregunta. Y bueno, eso es lo que le decía Ramón al comienzo, se nos redujo mucho. Primero el paciente tiene que venir con turno estricto, tiene que venir en el horario del turno. Y eso nos redujo muchísimo la cantidad de pacientes que atendíamos por día. En especial yo que atendía montones de pacientes por día. Ahora tengo, imagínense, tienen al comienzo para iniciar 10 minutos para cambiarse. Empieza el primer paciente y si son rápidos tienen 30 minutos, 45 minutos con cada paciente. Cuando se va el paciente tienen unos 15 minutos adicionales, entre 10 y 15 minutos hasta que se hace toda la esterilización de nosotros y del consultorio. El cambio de barbijo, el cambio de guantes, el cambio... o sea que nos lleva, yo te diré, una hora con cada paciente yendo rápido. Entre el paciente, entre la esterilización, entre que llegan los pacientes con los turnos, no puede haber más de 3 pacientes dentro de la sala de espera, es todo un tema también. Sí, nosotros en el instituto nuestro podemos llegar a ser 4 o 5 médicos los que atendemos y hemos tratado de no coincidir en los mismos días y en los mismos horarios. De esta manera, la superposición o de paciente en la sala de espera, que es lo que tratamos de evitar, no se da. Y como dice Ana, yo estoy en el orden de la hora entre un paciente, entre que entra un paciente y otro, y es el tiempo en que se le da el turno por parte de la secretaria. Bien. Ya sé que la pregunta ahí sería, Nacho, ¿qué costo efectividad tiene esto? Entonces, pocos pacientes y cuánto te debería costar esto para que las cosas te reditúen. Y bueno, la verdad que la llevamos bien. La llevamos bien quiere decir que si vos salís empatado, está bien, ¿no? Exactamente. O sea, eso se nos reduce mucho en el costo efectividad, como vos decís, Ramón. Creo que todos tuvimos grandes cambios, en mayor o menor medida, todos estuvimos con grandes cambios con respecto a esto. Yo creo que si uno empieza a mirar a colegas de otras especialidades, no están tan preparados como, bueno, no, como lo que cuentan ustedes, o lo mismo que nosotros estamos hablando de nuestro centro. Nosotros trabajamos con otorrinos y con los otorrinos estamos muy en línea de cómo la forma de trabajar, con algunas pequeñas diferencias, porque, bueno, ellos trabajan mucho más con la vía aérea, más expuesto en el consultorio, y nosotros, si bien trabajamos con secreciones,
no hacemos procedimientos en la vía aérea específicamente dentro del consultorio, pero bueno, estamos bastante más alineados. Escuchás los comentarios de los pacientes, como decían antes, y claramente no están o sea, con las mismas medidas de bioseguridad. Yo creo que por la importancia que nosotros tenemos por el tema de cómo es el contagio de este virus. Totalmente. Si hay ruido de fondo, que es mi hijo que está llorando, que se acaba de despertar la siesta, le pido disculpas a todos los que están, a todos los asistentes, pero está heavy metal. Está heavy metal. ¿Cómo hacer la siesta? ¿Cómo hacer la siesta? Es así. Bueno, hay 3 grupos de especialidades, ¿no? Es que salió medio santiagueño el chico. Sí, Nacho, los otorrinos, seguro, nosotros y los odontólogos. Pero por supuesto que si vos te vas a los gastroenterólogos, a los cardiólogos y a otros tipos de especialidades, los endocrinólogos, todo eso, tal vez la consulta la están cobrando exactamente igual que nosotros y el coste que ellos tienen en medida de bioseguridad no es ni la 10ª parte. Y eso la obra social tiene que saberlo. La obra social tiene que saberlo. Totalmente de acuerdo. Con respecto a la telemedicina, o sea, ¿hay algún tipo de medida para protegernos con respecto a alguna cuestión legal de la telemedicina, ya sea por indicaciones, por la constancia, o sea, un consentimiento informado, algo que nosotros podamos tener aseguro con respecto a las consultas por telemedicina? Eso va a ser otra webinar. Mira, te cuento algunas noticias. Hay un problema que tenemos con la telemedicina, que no hay normativas, no hay leyes que la normaticen. Estuve hablando con algunos diputados nacionales de acá de Tucumán, pero son nacionales, hablando de este tema como para que presenten el tema como proyecto de ley en diputados, para que empecemos a reglamentar este tema, porque es un problema. Primero tenemos que buscar plataformas que estén autorizadas por ANMAT para hacer historias clínicas. Segundo, tenemos que buscar plataformas que nos puedan ofrecer algún tipo en videoconsulta, algún tipo previo, es de las que usamos nosotros, tiene todas esas cosas, por eso les estoy diciendo. Esa plataforma tiene para hacer previo un consentimiento del paciente antes que ingrese a la videoconsulta. Eso es importante porque el paciente sabe que está en una videoconsulta, no está en una consulta presencial. Y en tercer lugar, como yo les explicaba en la webinar, es que la receta que emitamos o el certificado que emitamos tiene que tener algún sello, ya sea a través de un código QR o un código de barras, cuando al paciente le llega la receta, ya sea por WhatsApp o por mail, o él la imprime, para que cuando la lleve a la farmacia o lleve el certificado a nivel laboral o a la obra social, el que la reciba la pueda escanear a ese código de barra y certifique que la receta salió de la historia clínica de la institución o del médico que lo está haciendo. Porque si no, cualquiera puede hacer una receta en la computadora con tu firma, con tu sello, y eso puede traer consecuencias legales. Entonces yo creo que es también otra forma de protección. Tenemos que reglamentar muchas cosas de la teleconsulta. Entonces yo creo que tenemos que incentivar a nuestros diputados o senadores que empiecen a presentar proyectos de ley con respecto a esto, ¿no? Sí, aparte... Totalmente de acuerdo. Dos cosas, ¿no? Hay una parte ética también ahí. El otro día Betty Hill entró bastante en el tema al respecto, pero también nosotros tenemos que pensar que todos tenemos un seguro de mala praxis que no sé si incluye la telemedicina. Es decir, uno por ahí se manejaba inicialmente a través de WhatsApp y lo peor que podés hacer es emitirle algún tipo de receta o algo a un paciente desconocido. Es diferente cuando es tu paciente crónico, que vos sabés quién es, cuáles son más o menos los síntomas, o cuál es la medicación que está utilizando y que podría utilizar, o él mismo ya sabe que si se exacerba, a qué es lo que tiene que apelar. Que un paciente nuevo que el día de mañana
tiene alguna complicación y dice, bueno, a ver, el doctor Saber me mandó aquí este WhatsApp diciendo que tome tal y tal cosa hasta que se tranquilicen las cosas. ¿Qué seguridad desde el punto de vista legal tenés y que después no caigas, ¿no es cierto?, y te quedas sin algún tipo de protección? Esa es la clave. Yo creo que esto se da para una charla de una nueva webinar, De ¿no? ética, Lo que es la sí. de medicina, de ética y de los alcances de la protección y de lo que son los seguros de mala praxis dentro de este contexto. Bien. Con respecto al box de aluminio que están usando y la máscara aislante con el filtro, preguntan si ya lo están vendiendo por Mercado Libre y se hacen envíos al interior. La patente, le digo a Ana, No. yo le dije a Ana, patentá esto, Ana, porque si no, esto es No me des ideas, no me des ideas. No, bueno. Hey. Y lo No, de la pero al que esté interesado, les puedo mandar los planos y cómo se lo hace. Bueno, no, problema. preguntan específicamente sobre si han notado alguna disminución o alguna alteración en la calidad de las maniobras espirométricas con estos elementos. No. Lo primero que hicimos, muy buena pregunta. Muy buena. Nosotros tenemos dos técnicas que son las que estaban en la foto, que es Karina y Luciana, que la verdad que le agradecemos porque ellas nos ayudaron con el diseño de todo esto. Entonces, lo primero que hicimos antes de empezar con los pacientes es hacer pruebas tipo, se llaman biológicos, que son las personas que hacen los training o los procesos para ver si realmente es válida la espirometría, si se la está haciendo bien, si hay cambios. Entonces, en ensayos clínicos siempre usamos los biológicos, que son los que hacen una vez por mes, que son nuestras técnicas en este caso. Una vez por mes hacen los estudios para ver si los equipos están calibrados, si tienen la misma medición. Eso se llaman los testeos biológicos. Entonces, lo que hicimos previamente, usar todo el equipo, las máscaras, los filtros y ver si había cambios con las espirometrías, tanto como con la difusión. Porque yo acá no mostré cómo hacemos la difusión, pero también diseñamos toda una especie de pantalla junto con los filtros antimicrobianos para poder hacer los test de difusión en los pacientes de investigación. Y también estuvimos haciendo los testeos biológicos a ver si había cambios con el uso de, más que nada que la máscara, con el uso de los filtros antimicrobianos. Y realmente no hay ningún cambio. Y los pacientes se adecuaron perfectamente bien y soplan perfecto. No hay ningún tipo de cambios por la maniobra o por el uso de la máscara. Aparte, ¿sabes qué, Nacho? Esto nos permitió a tener con esta medida de bioseguridad también decir no escatimarle a hacer la prueba post-broncodilatador, porque sabemos que están súper protegidos. Y esta misma cabina, si ustedes quieren, pueden adaptarla también para evaluación de óxido nítrico exhalado, lo pueden hacer tranquilamente. Y no es caro. Bueno, Ana sabe cuánto cuesta, pero no es caro. Y armar las máscaras tampoco es caro y te da una impronta de bioseguridad que vale la pena. Sí, yo creo que mínimo, todo aquel que va a hacer espirometría, mínimo, equipo de protección personal, por supuesto, lo que es o tienen para esterilizar el poncho ese de plástico que dice Ramón, o descartables, todo lo que es los elementos de bioseguridad, y tener filtro antimicrobiano y hacer esa máscara que no es costosa, es tomar una máscara que tiene que cubrir desde la cabeza, no tiene que tener el orificio arriba, porque cuando uno aerosoliza puede ir por arriba. Claro. Es más, la aerosolización va hacia arriba, así que tiene que estar cubierta desde la frente y comprar una lámina de acetato que se compra en las librerías, se pone una lámina de acetato en esa máscara y se le hace el orificio para introducir justo el filtro por detrás. Yo creo que mínimo habría que tener eso para hacer una espirometría. Bien. ¿Alguna de conclusión final que ustedes quieran sacar? Acá me hacen la última pregunta, que me dicen si saben cómo se limpia un barbijo N95. Mira, yo creo, supuestamente los barbijos N95 son descartables.
se los usa para hacer procedimientos invasivos, sobre todo. En nuestro caso lo usan las técnicas debajo del barbijo quirúrgico, de tal manera que lo que se descarta es el barbijo quirúrgico. Y lo que hacemos es reesterilizar el N95 con esta solución que es el DMQ, lo podemos reesterilizar, pero la técnica usa doble barbijo. Entonces el primer barbijo es el que se descarta, porque imagínense, no podemos estar descartando N95 con cada paciente, es imposible hacer una espirometría. Pero si vamos a hacer una endoscopía o estamos en terapia intensiva, un procedimiento invasivo, yo creo que hay que descartarlos, ¿no? Pueden ser reutilizables. No está descrito de que se tenga que reesterilizar un N95. Ojo, lo aclaro, ¿no? No está descrito. Pero están algunos el que dijo Nacho, que tienen filtro y vos le cambiás solamente la punta que es del filtro, como el que dijo Nacho, el modelo S. Pero lo ideal es usar doble barbijo en la espirometría, ¿eh? Bien. Acá me das una introducción porque la gente del INVAP con Sergio Benítez están haciendo como un modelo de barbijos N95 usados, reesterilizados para reutilizar y siguen teniendo efectividad con el 95% de aire o de partículas filtradas para cosas. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que salir a reesterilizar nuestros barbijos, sino lo que quiero decir es que están haciendo algunos estudios de investigación en esta dirección, a ver si los barbijos pierden su efectividad o no. Bueno, todavía están todo en proyecto de protocolo y de análisis de los estudios de los protocolos, pero aún así son datos interesantes, porque uno tiene de los barbijos N95 que son aproximadamente de 8 horas de uso diario, son aproximadamente entre 10 y 15 días, es lo que uno puede utilizarlo, el barbijo. Pero bueno, y después lo tiene que tirar y tener uno nuevo. Entonces, hasta el momento también creo que es un poco lo que el procedimiento que va uno a hacer, lo que vos decías, Ana. Bueno, acá de cualquier manera, Nacho, acordate que dentro del ambiente de lo que es consultorio, de lo que nosotros mostramos, con el blindex con la máscara, con las cosas, cuando nos ponemos un doble barbijo quirúrgico y todo, yo creo que para el nivel de, por lo menos que en mi provincia todavía hay de circulación viral, estamos reprotegidos, ¿me entendés? Y eso no es muy mucho. Ramón, diferente el otro tipo de ambiente, ¿no? Se va a hacer una endoscopía, está en una sala de terapia intensiva. Una pregunta. Hay mucha circulación viral. Yo no me animaría tanto a estar esterilizando un N95. Bien, no, tal cual. Esto yo lo que comenté fue un protocolo que están haciendo la gente del INVAP en Bariloche, asociado con Sergio Benítez. Una pregunta. Si viene un paciente de ustedes febril, ¿ustedes cómo lo atienden? O llama al centro, al IPR, que dice, tengo fiebre, pero yo quiero que me atienda el doctor Ramón Rojas. A ver, es excepcional que venga un paciente con fiebre porque ya pasó previamente cuando fue a sacar el turno, la secretaria dice, si tiene fiebre, por lo menos ha tenido los últimos días, por más que diga que no, nosotros directamente orientamos al paciente a que se vaya, ¿no es cierto?, a un centro de COVID-19. Es decir, que prácticamente no estamos viendo pacientes febriles. No sé qué es lo que va a pasar si en algún momento se nos mezcla en el contexto del otoño-invierno la gripe u otros procesos que pudieran dar fiebre, los tenemos que seleccionar. Pero de cualquier manera nosotros tenemos ese filtro por parte de la secretaria o tenemos una comunicación con el paciente y si es un paciente conocido y ya sabemos que esto se trata de un proceso similar al que suele tener dentro de su patología de base, en cierta forma podríamos darle acceso. Dentro del contexto de una provincia que aparentemente todavía no tenemos circulación viral. Entonces uno tendría más... Nosotros acá en la provincia tenemos todos los hospitales y los sanatorios privados tienen los consultorios de febriles. Entonces ya la misma comunidad, el mismo paciente sabe que si tiene fiebre directamente, no se olviden que tuvimos epidemia de dengue también encima. Así que ya todos los pacientes sabían que tenían fiebre y acá ya sabían que tenían dengue.
Pero bueno, ya saben que tienen fiebre y asisten directamente a los consultorios de febriles. O sea que ya eso ya nos representa un filtro bastante grande. Pero supongamos que llama el paciente, eso es lo que le llamamos nosotros las preguntas de bioseguridad que les hacen las secretarias. El paciente se le toma la temperatura, si tiene fiebre, inmediatamente se lo deriva a un consultorio de febril. Y si no tiene fiebre, lo mismo se le hacen las preguntas de bioseguridad. Y si es un paciente sintomático Bien. y que ha estado de viaje o en contacto estrecho con alguien positivo, se lo deriva al consultorio de febril. ¿Sí? Bien. ¿Cómo manejan el tema de la librería? O sea, de las lapiceras, de los sellos, de los papeles, con respecto a estas recomendaciones. Bueno, yo no uso mucho papel, yo uso todo computadora. El único papel que saco de la impresora es para darle al paciente la indicación y nada más. Y si no, se la envío por WhatsApp o por mail, porque tengo esta posibilidad desde la plataforma de enviarle directamente por mail las indicaciones. Y todo desde el sello, si vas a usar una lapicera, todo lo esterilizamos. Cuando se va el paciente del consultorio, se esteriliza todo, desde la lapicera hasta el sello. Sí. Aparte lo hacemos ¿Dónde nosotros, compran? ¿Dónde? la secretaria cuando entra, que se esteriliza absolutamente todo con esa esponjita que vieron, después tiene un trapito especial para el tema de la lapicera y todo. Y una cosa que es muy importante, que ahora uno puede decir, ¿ha visto los cuelga ID? ¿Ha visto en los congresos? Esto que vos te pones aquí arriba y colgás el ID del congreso. Bueno, si alguno lo guardó, es fundamental porque ahí cuelgan el oxímetro, cuelgan la linterna y tienen siempre colocado el estetoscopio, así que cada vez que esto que está por sobre el poncho impermeable es reesterilizado o desinfectado por parte de la secretaria después de cada visita. Entonces viene muy bien tener todo eso colgando, lo tenés a la mano. Y si alguno tiene uno de estos que tienen prolongadores, mucho mejor porque no tenés acceso por delante al dedo del paciente para poner el oxímetro y estar más expuesto si el paciente está tosiendo o estornudando. Bien, última pregunta. Acá estaban interesados para comprar filtros antimicrobianos. Creería que están hablando de los espirómetros. ¿Dónde los consiguen esos filtros? Estamos con graves problemas. Hay representantes en Buenos Aires, hay varios representantes que están vendiendo los filtros. Si después quieren, les paso por privado. Pero también nosotros tenemos acceso a importadores a través de los sponsors de ensayos clínicos, a través de los cuales pudimos conseguir filtros. No está tan fácil, está bastante complicado traerlos ahora y están cada vez más caros, pero bueno, si desean, después mandan un mail. Todo el mundo, la AMR tiene mi mail y todo el mundo tiene mi mail ahora por el Congreso, así si te parece, Anita, lo que podemos hacer es poner los contactos al final, cuando esté posteada el webinar en la AMR o en el Mediateca o en YouTube, cuando esté posteado, le colocamos los contactos de los que venden filtros. Ya llevamos casi una hora y cuarto de webinar. La verdad que además de ser súper interesante la webinar esta sobre la realidad que estamos viviendo, creo que la gran mayoría de todos los neumonólogos, y yo veo que están conectados de la Patagonia hasta gente conocida mía del norte, creo que es súper interesante esto y da que hablar, y capaz que vamos a tener que hablar algo de telemedicina para la próxima webinar que hagamos de este tema. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario final al respecto de esto. Lo dejo a Ramón. Que nuestro centro de investigación en patología respiratoria está a su disposición. Si necesitan algún tipo de consulta o esto mismo de los filtros o dónde se fabrican o cómo pueden fabricarse la mampara esta, que no es muy difícil. La ventaja que tiene, que Ana lo recalcó, que tiene una ruedita que es rápidamente transportable. Nosotros que trabajamos con diferentes espirómetros las podemos trasladar.
Estamos a disposición de todo el que necesite consulta. Muchísimas gracias a Muriel Cabrera, que es la webmaster y tiene bien ganado ese título webmaster porque hace un trabajo espectacular. Gracias a Ana y a Ramón, que hacen que el trabajo y las prácticas anteriores de esta webinar que salgan de 10, y además no solamente es todo seriedad, sino también nos podemos divertir y pasar un buen rato, y eso hace que se pase todo mucho más rápido. Y con esto ya estamos terminando nuestra webinar de hoy. Les agradezco a todos los asistentes. Fuimos muchos los asistentes que participamos de esta webinar. Hubieron muchas preguntas y con esto doy finalizado. Le agradezco a Ana, le agradezco a Ramón. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Muriel. Y nos vemos en la próxima entrega de las webinars de la Mediateca. Un gran abrazo a todos virtual, que sus familias estén sanas y seguras. Siguen escuchando a mis hijos atrás porque están jugando, no pasa nada, hagan que no pasa nada, y les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Saludos, Sebastián, también. Y a cuidarse, ¿no? Bien, a cuidarse. y Nacho. Un saludo a Seba, perdón, y un saludo a Seba, que me lo estaba olvidando, a mi riojano. Listo, un abrazo grande a todos. Un gusto. Un gusto, gracias.